Ahora veremos cuáles son esos aspectos a considerar para planificar nuestro texto argumentativo, que en este caso es el artículo de opinión. Lo primero que tienes que hacer es elegir un tema. El tema a elegir es libre, pero recuerda que tienes que tener conocimiento del tema, tienes que investigar para luego poder argumentar, en este caso, o dar una buena información del tema elegido. Siguiente, establecer tu postura. Una vez que has elegido tu tema, que lo has definido, que lo has especificado, tienes que establecer la postura si estás a favor o en contra de lo que estás planteando. En este caso es tu tesis. Por último, buscar fuentes confiables. Recuerda eso, como páginas del Ministerio de Educación, de la Mujer, dependiendo del tema que quieras tocar, de la UNESCO, de la ONU, etc. Por último, recuerda que el artículo de opinión busca persuadir o convencer. Ahora, vamos a recordar un poco cuál es la estructura. Muy bien, son tres partes. Uno es la introducción, donde está la tesis. Luego tenemos el desarrollo, o también llamado cuerpo argumentativo. Y por último, terminamos con la conclusión. Vamos a ver de qué manera podemos ir construyendo nuestro artículo de opinión. A continuación te voy a presentar un cuadro donde se va a encontrar la situación comunicativa, en la cual hay una serie de aspectos que se tienen que considerar al momento de redactar tu artículo de opinión. Primero, definir qué tipo de texto vamos a redactar. En este caso, pues, vamos a redactar un texto argumentativo, pues a, esa, a, esa, a ese género pertenece el artículo de opinión. Luego, voy a considerar el propósito y me voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Para qué escribirás el artículo? En este caso, yo también voy a acompañarte a redactar un artículo de opinión y te he puesto un ejemplo. Como propósito, voy a considerar el generar la opinión del lector y persuadirlo. Ahora, ese es mi propósito. Continúo mi tema, ¿no? ¿Sobre qué va a tratar? ¿Sobre qué voy a redactar? ¿Sobre qué voy a escribir? Para eso, previamente, tengo que haber investigado sobre algo que me llame la atención. Puede ser un tema de actualidad o un tema también, en este caso, que sea muy mediático, ¿no? En este caso, voy a redactar, voy a escribir sobre la injusticia en el Perú. Luego, tengo que reconocer el destinatario. ¿A quién va dirigido? Si estoy hablando de la injusticia en el Perú, pues yo quiero que esté dirigido para todo público, ¿no? Para un público en general. Y por último, el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar, voy a emplear en mi artículo de opinión? El lenguaje que yo he elegido es el formal. ¿Y por qué formal? Porque voy a considerar algunas figuras retóricas que el día de hoy hemos aprendido. Por lo tanto, este es mi esquema hasta el momento de mi situación comunicativa. Ahora te presentaré el cuadro donde está la estructura del artículo de opinión. Como puedes observar, y lo sabes muy bien, el artículo de opinión presenta como estructura tres partes. La primera es la introducción, la segunda parte viene a ser el desarrollo y por último la conclusión. Vamos a darte a conocer una pauta de cómo iniciarías tu texto. En este caso, cuando se dice cómo iniciarías tu texto, tú puedes plantearlo, introducir el tema con una pregunta, una anécdota, noticia o una cita textual. Yo he optado por iniciar con una pregunta, como lo puedes observar. Dice, ¿todos los peruanos son juzgados de la misma manera? Muy bien, esa es la pregunta con la que yo he decidido introducir el tema a mi artículo de opinión. Siguiente, ¿cuál es tu postura? La postura es dar a conocer si estás a favor o en contra de lo que el tema que has elegido. En este caso, pues considera lo siguiente, ¿no? Tienes que plantear tu opinión de una forma clara y directa, haciendo uso de la primera persona. Ejemplo, considero que la justicia en mi país no es igual para todos. Esto es lo que con esto yo he iniciado y he dado a conocer mi postura en la introducción. Pasamos ahora a la parte del desarrollo, donde se van a encontrar los argumentos o razones.
con los cuales voy a defender, voy a respaldar mi opinión. Ahora, en esta parte donde dice con qué argumentos defenderás tu opinión, tú puedes considerar lo siguiente: datos, casos, ejemplos y citas que se presentan para respaldar tu postura. Yo he creído conveniente hacer uso de los casos de una joven llamada Melissa González Cagliufi y de un joven llamado Roger Aparicio, donde la justicia en el Perú pues no se dio de una manera igual para ambos, porque en realidad son de condiciones totalmente distintas. Ya luego lo verán en la redacción. Y por último, vamos a la parte final, a la conclusión. La pregunta es, ¿cómo finalizarás tu artículo? En realidad, aquí puedes sintetizar la postura, brindar un resumen o terminar también con una reflexión. En algunos casos también se presentan sugerencias o recomendaciones. Muy bien, querido estudiante, espero que esta clase te haya servido, te ayude mucho para que puedas planificar el artículo de opinión. Conmigo será hasta la próxima. Un abrazo muy grande para todos ustedes.